Bueno, básicamente lo que se ha detectado en un principio llegaron a ser 48 casos de cáncer monogasta. Actualmente estamos con 40 casos activos. Hubo lamentablemente 8 personas que han fallecido. Como las características principales vemos una presentación muy activa en mama, colon y pulmón, como son los primeros, pero para una población pequeña, son casi 7.000 habitantes, tenemos una variedad absolutamente heterogénea en cuanto a sus marcos de presentación. ¿Cuáles pueden ser, digamos, los causales? Es por eso que aquí entra el centro del debate, donde digo que debemos estar todos los actores presentes para poder sacar conclusiones que sean válidas a futuro. El cáncer es una enfermedad con una pluricausalidad, que no se enferma el que quiere, sino el que puede. Entonces, las mismas dos personas de similares características sometidas a un mismo entorno nunca van a tener la misma evolución en cuanto a sus enfermedades, inclusive cuando tengan un diagnóstico similar, en un estadio similar, a una edad similar. Es decir, acá para la enfermedad se necesitan 3 factores puntuales, que son el paciente en sí mismo, su predisposición genética, su carga personal de errores celulares. Cada uno de nosotros es un paciente permeable de tener cáncer, no es una enfermedad que se contagia ni nada por el estilo, sino que se marca en un error dentro de lo que es la replicación celular. Células que deberían cumplir normalmente un ciclo de vida, de nacer, crecer, reproducir y morirse, por una razón determinada en la cual se inhibe. Esa es la muerte celular programada a un determinado tiempo, se llama apoptosis. La apoptosis es la esencia básica del mecanismo causal del tumor. Cuando hay factores externos o internos de la persona que modifican esa apoptosis, producen una suerte de célula inmortal que va a continuar replicándose aún después de haber generado células hijas, y esa es la base esencial de la formación del tumor. Esto obviamente es una explicación acotada y muy general para que la podamos entender todos. El marco teórico es sumamente amplio y en realidad es una de las enfermedades más estudiadas y la que menos explicaciones puede llegar a arribar a la hora de originar una conclusión puntual. Yo en declaraciones a medios puntuales la semana anterior les explicaba que no hay o no existe básicamente un tecnicismo que nos permita acercarnos de manera fehaciente a decir estos 40 casos han sido producidos por efecto puntual de tal empresa, tal producto, sino que se trabaja dentro del marco de la pluricausalidad, en la cual nosotros tenemos un área de medicina que se llama medicina basada en la evidencia. Es decir, cuando no podemos justificar desde un punto de vista teórico, porque no tenemos los medios o porque los medios que tenemos no son suficientes para poder realizar lo mismo, aún estando en un lugar con tecnología muy avanzada, nosotros no utilizamos lo que es la parte estadística para lograr desentrañar cuál es la matriz de un problema para ver si se lo puede resolver. En Argentina estamos en 271 casos promedio cada 100.000 habitantes. Esto nos arroja, redondeando los números, un paciente de cáncer por cada 460 ciudadanos que tenemos en un lugar. Debería darnos unos 15 pacientes aproximadamente por la densidad poblacional que tenemos en Monogasta. Estamos en 40, ¿sí? Son casi 3 veces superiores. Hemos tenido picos de 48. Esto es en este marco, en este momento histórico, en este lugar determinado. No hay estadísticas previas a las cuales he intentado, son bastante disímiles o poco claras, con lo cual pierden su esencia o su espíritu esencial, que es el de informarnos. Entonces, si nos va a tender a la confusión, prefiero descartarlo y trabajar desde el momento de mi llegada hacia adelante. Esto en el marco de una provincia como La Rioja, que tiene uno de los índices más bajos de afectación oncológica a nivel nacional, es llamativo. ¿Sí? Es llamativo, nos tiene que ser algo que nos preocupe, que nos ocupe puntualmente de resolverlo. ¿Cuál es nuestra función desde salud? Desde salud nosotros cumplimos con realizar lo que es la identificación y el diagnóstico de los casos y hacer el tratamiento que se considere necesario. Si hay un tratamiento puntual medicamentoso que se pueda realizar, se lo realiza. Si hay que derivarlo, se lo deriva. Y si son pacientes que lamentablemente el estadio del diagnóstico es muy avanzado, vamos a estar frente a un paciente potencialmente factible de recibir cuidados paliativos.
eso es un acompañamiento para que tenga las mejores condiciones, las más dignas a la hora de transitar su última etapa de vida. Eso es lo que nos ocupa a nosotros. ¿Cuáles son? ¿Podemos hacer algo más de eso? No tenemos ni poder de policía para ir a establecer puntualmente cuál es la fuente puntual, ni tenemos la capacidad ni la complejidad para poder hacer esto. Nosotros lo que hemos hecho, cuando el relevamiento ha sido concretado, se ha elevado el informe a las autoridades de la zona sanitaria y se les ha informado la existencia del problema. El tema puntual es que, como les decía previamente, volvemos a redundar en que estamos comparativamente necesitando la sumatoria de diversas áreas para poder establecer un tratamiento futuro, si no, no tiene demasiado sentido. Fíjense que en la ciudad de Nonogasta tenemos casi 7.000 habitantes y tenemos 40 casos. Chilecito, con una densidad poblacional mucho más grande, tenemos 42, es decir, apenas 2 por encima. Estamos hablando de prácticamente un 0,15 de la población, es decir, nada muy por debajo de la media, y no presentaría a prima facie tanta variedad como la que de enfermedades o dentro de las variantes oncológicas nos abrió un abanico tan amplio como el que tenemos principalmente en Nonogasta. Y aquí sí hay una prima de lo que es el cáncer de mama como la principal afectación puntual, lo cual tiene una varianza genética muy importante. Cuando hablamos de cáncer de mama, también es algo que ha sido notoriamente llamativo a la hora de establecer el análisis en Nonogasta. Nosotros dentro de los tumores de mama hay una gran cantidad de variantes de presentaciones, sobre todo a la hora de hacer la disquisición entre la agresividad de los mismos al momento de presentarse. Esto se hace a través de un estudio que se llama inmunohistoquímica, que nos permite determinar la capacidad de mitosis, es decir, cuán rápido puede ir proliferando ese tumor. Y la verdad es que me ha llamado la atención, actualmente tenemos 6 casos, pero han llegado a ser 12, pero los 6 son pacientes que han fallecido con una presentación desde el estudio del diagnóstico con una variante sumamente agresiva, es decir, con escasas chances terapéuticas y solamente con un acompañamiento paliativo. Esto también es un indicativo de que las presentaciones, al ser de una variante muy agresiva, nos están dando la pauta de que no es una presentación típica y que esencialmente hay factores que están acompañando. ¿Sí? Hemos hecho también un relevamiento en la localidad de Vichigasta, donde también es bastante, acá son solo 13 casos, pero para 14 casos, pero para la presentación puntual y para el tipo de densidad poblacional que tiene, también se encuentra en un estado llamativo. ¿Sí? Es una presentación alta y la verdad que nos llama también poderosamente la atención y hay que ver la posibilidad de hacer un análisis puntual. Aquí requeriríamos la complementación de otras personas especialistas en todo lo que es movimiento de las napas freáticas y demás. Yo no podría entrar en ese tema porque no estoy capacitado para establecer un diagnóstico. Para que establezcamos una comparación geográfica, estos son Chilecito, Nonogasta, Vichigasta, Famatina, Pilcampana, y la frecuencia de presentación en cada una. Fíjense, Chilecito y Nonogasta claramente tienen un nivel superlativo. Chilecito puede justificarlo ampliamente por la densidad poblacional que tiene, Nonogasta no. Esto es un acercamiento puntual y a grosso modo. Las presentaciones más comunes, bueno, esto ya estamos hablando del total de las presentaciones, son 115 casos que hemos tenido la posibilidad de relevar. Esto es en toda la zona sanitaria 3, es decir, el departamento Chilecito y el departamento Famatina, en los cuales vemos que, bueno, el cáncer de mama, al igual que prácticamente el resto del país, se lleva la delantera claramente. Pero cuando veíamos cuáles eran los principales componentes involucrados dentro de la posible fuente de contaminación a las cuales se hace referencia muy puntualmente, sobre todo lo que es esencialmente el tema del cromo, que es lo que más ha sido cuestionado dentro de esta última etapa. Cuando se habla de cromo, pero en exposición de tipo aguda, siempre se habla de un aumento en la incidencia del tumor de pulmón.
Si vemos la presentación de pulmón puntualmente, estamos hablando de 13 casos entre Chilecito y Famatina, de los cuales 7 son de Nonogasta. Es decir, tenemos más del 50% de las presentaciones totales de 2 departamentos que corresponden a solo uno de las localidades. Esto explica la esencia, el origen, atribuye la culpabilidad a alguno de los factores que hemos involucrado. Para nada, no puedo establecer un factor causal, o por lo menos un factor único generando esto. Por eso me decía que cada uno desde su lugar tiene que cumplir con el compromiso de ver cómo se va aportando para lograr dilucidar cuál es el problema y establecer una solución. Porque acá, como hemos dicho ya hasta el cansancio, las empresas, sus empleados, sus autoridades también están viviendo en este lugar, y creo que también les vendría bien conocer si es que existe realmente una causal que esté determinando que la población se enferme para tratar de solucionarlo de acá a futuro. No es cargar las tintas contra nadie, sino puntualmente buscar entre todos una salida colectiva hacia lo que pueda llegar a ser una solución puntual. Cuando se hacía referencia a, lo hacía el concejal acá, la referencia que cada uno está enfrascado en su lugar sin escuchar al resto, a mí me llamó poderosamente la atención la semana pasada cuando escuché, porque precisamente me salen al cruce por declaraciones mías en las cuales yo acababa de decir que no compartía, y esto lo sostengo y se lo he explicado puntualmente a cada uno, el tema de la emergencia sanitaria. Creo que no correspondía a la aplicación puntual, no por una cuestión técnica, ni no es negar el problema de base, lo acabo de ratificar, sino que no se podían establecer marcos comparativos con lo que había sucedido en la cuenca Matanza-Riachuelo, debido a que ahí había habido un acuerdo previo entre cada una de las partes, los denunciantes y los denunciados, dando intervención a lo que eran los actores sociales involucrados en eso, que se ha llegado a un estudio puntual en el cual ahí en ese lugar, si mal no recuerdo, son casi 25 las curtiembres que estaban involucradas en ese sector, sumado a otras industrias que desembocan los desechos ahí. Se ha llegado a un acuerdo vinculante en el cual aceptaban, digamos, los resultados de ese tipo de estudios. A partir de la determinación puntual de que sí existían niveles por encima de lo normal, ahí se declaró una emergencia. Creo que ellos la habían enfrascado en lo que era ecológico-ambiental. Hay un daño puntual del bioma, hay un daño puntual del ecosistema, pero previamente se habían arribado a estudios que eran vinculantes y que eran concluyentes respecto a esto. Aquí, hacer una declaración de emergencia sanitaria sin haber tenido previo acceso a lo que son las estadísticas y demás, técnicamente era desacertado. No significa que sea una negación del problema de base. Ahora, yo hago una consulta sí. en eso, porque bueno, el kit de la cuestión acá el problema, justamente nosotros hacemos esta resolución y la negativa por parte de la zona sanitaria es que terminológicamente no corresponde emergencia sanitaria a esto. Sí. Después creo que Cheri Luján y la doctora Ana Gloria González determinaron que además de ser epidemia o pandemia, también era una cuestión de gestión de recursos para esto. Sí. Recién usted nos decía que teníamos, bueno, sí, se elaboró un informe donde los casos más grandes de cáncer se dan en, bueno, esto es lo que usted está haciendo, se dan en Nonogasta. ¿Cuán preparado está Nonogasta para atender todos estos casos de cáncer directamente? Porque, a ver, si bien no tenemos determinado, porque usted lo dijo también, que sería para ganar un premio Nobel si nosotros identificamos que la causa de cáncer está dada por el cromo de la curtiembre, pero sí en materia de, a ver, ¿se pueden hacer tratamientos oncológicos de esta complejidad en Nonogasta? El departamento, ¿cómo estamos? Si sanitariamente estamos como para tener eso, y no hablemos de los casos de alergia, de asma. Si hablamos puntualmente del área oncológica, la determinación de la Organización Mundial de la Salud es la presencia de un oncólogo cada 50.000 habitantes. En este caso, en Nonogasta lo tenemos a 15 kilómetros de la ciudad de Chilecito. Chilecito, a partir de la primera quincena de junio, va a tener ya la posibilidad de contar con el área oncológica específica, es decir, se ha avanzado en ese tema. Hay que hacer también reconocimiento a lo que se ha hecho. Por primera vez en más de 3 décadas se hace algo puntual para tratar de establecer un tratamiento. No será lo óptimo en todo el tiempo que se ha desarrollado, ni creo que
sea lo definitivo, ni mucho menos, pero se le puede dar una respuesta a esa gente. El cáncer pertenece al grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, no podría encuadrar nunca dentro de lo que es una epidemia o una pandemia, porque podemos estar en este momento 50 personas con cáncer todas juntas, con 50 personas que no la tienen y no hay ningún tipo de posibilidad de contagio entre ellos, lo cual deja de lado la posibilidad. Yo estuve buscando dentro de lo que es la bibliografía a nivel científico, PubMed, New England y demás, y ellos encaran sobre un par de sucesos puntuales que han pasado en Venezuela con el tema del derrame de petróleo y demás dentro de sus pozos, crearon la figura de emergencia ecológica, que me parece que puede ser mucho más acorde a los tiempos que estamos. Sobre la parte ambiental no opino porque no me voy a meter en un área que no es la mía, no me gusta que me lo hagan, no me gusta hacerlo tampoco. Creo que eso ustedes están más capacitados que yo para poder establecer con los estudios y demás si eso existe o no. La puntualización de la declaración de emergencia sanitaria no se llegó a declarar, inclusive en la Argentina me tocó estar en un hospital de referencia como era el Hospital de Clínicas en Buenos Aires trabajando durante la epidemia de gripe A y no se llegó a declarar pese a que el momento lo ameritaba y había mucho miedo. Lo que nos da básicamente para la declaración de una emergencia sanitaria es la asignación presupuestaria para lograr en el marco de un periodo agudo, 2, 4, 6 meses, una serie de resultados que justifiquen la implantación de la misma para poder levantarlo en el corto plazo. Aquí creo que por más que tengamos necesitamos en realidad la instalación, si es que logramos determinar, esto de hablar en potencial realmente me molesta, pero uno para poder dar una opinión necesita mantenerse de una óptica absolutamente objetiva. Lo que uno piensa en la faz personal lo tiene que dejar de lado y tiene que presentar a nivel público lo que uno está capacitado para probar. En este caso, tenemos que hablar siempre en potencial y decir que si se logra determinar fehacientemente que lo que es el área industrial de Nueva Gasta ha tenido una injerencia puntual en lo que es la contaminación de la napa freática, la contaminación del suelo, lo que se va a tener que establecer son las medidas para lograr tratar eso. Para lograr tratar eso necesitamos la construcción de una planta de tratamiento. Estuve mirando, con el conocimiento que un médico puede mirar algo que es más del área de ingeniería, pero bueno. Y los costos son absolutamente elevados y también dentro de las declaraciones del abogado Azulay la semana pasada decía que después en un lugar donde la contaminación a raíz de la fiebre y demás haya llegado a tener una afectación sanitaria. Hay un artículo en Estados Unidos donde había no menos de 12 ciudades afectadas con el diagnóstico puntual y la instalación e inclusive el precio de cada una de las centrales de tratamiento que habían tenido. Con lo cual también deberíamos usar un poquito más el Google y tratar de informarnos mejor antes de emitir opiniones desde un punto de vista tajante. Bueno, entonces sí, en este momento en la zona sanitaria podríamos decir que está en condiciones de hacer identificación, de hacer tratamiento en el corto plazo, porque en este momento nosotros trabajamos en conjunto con lo que es el servicio de oncología del Hospital de La Barra. La verdad que tenemos una dinámica bastante bien aceptada y se han podido dar respuesta a todos estos pacientes. Diferente sería si no tendríamos la capacidad de hacer diagnóstico ni la capacidad de poder establecer un punto de tratamiento. No es lo óptimo lo que estamos haciendo hasta ahora porque estamos dependiendo de las derivaciones para hacer los tratamientos quimioterápicos, pero a partir del mes de junio lo vamos a poder hacer dentro del establecimiento del Hospital Mota, que es un centro de complejidad, contamos con terapia intensiva y tenemos la forma de diagnóstico adecuada para eso. Lo que vamos a seguir dependiendo, y eso es una cuestión que creo que va a escapar al manejo puntual nuestro, es el tema de radioterapia, porque eso estamos hablando de más de $1 millón de inversión puntual que no lo justifica la densidad poblacional. Se dice que con el que está establecido en la Rioja alcanza para cubrir todo lo que es la demanda provincial. De hecho, hasta no hace mucho tiempo dependíamos de Catamarca para hacer creo que desde el punto de vista sanitario se le da la contención. Dentro de las limitaciones con las cuales podemos llegar a contar puntualmente, pero no sé si está presente alguno de los pacientes míos, yo nunca he tenido ningún inconveniente cuando hay una complicación puntual de ir a verlo a la casa hasta recibirlo en horarios en los cuales yo estoy de guardia haciendo terapia intensiva. Nunca ha habido inconvenientes con ellos, 100% tienen mi teléfono, hemos buscado la manera de
adaptarnos a las necesidades, porque uno es el que se tiene que adaptar a las necesidades de la región, no la región adaptarse a las necesidades de uno. Entonces, para dar respuesta, son casos muy específicos en los cuales no se trata de una enfermedad común como el resto de las afectaciones. Esto es algo que afecta tanto a la persona que la sufre como al entorno familiar. Entra en el juego de lo que son las incapacidades o la invalidez que genera eso, tanto desde su punto de vista laboral, desde su punto de vista de su entorno social. Es una enfermedad muy complicada porque trabaja mucho lo que es la psiquis de la paciente o del paciente, y hay que tener la capacidad de contenerlo y de tratar de acompañarlo en todo lo que es el desarrollo. Esto es algo que lo va a acompañar durante el resto de su vida, porque siempre se produce como si fuera una bisagra a partir del diagnóstico y del tratamiento hacia el resto de la evolución del paciente. Por eso es tan importante tener un acompañamiento personalizado, y acá por suerte lo podemos hacer porque la cantidad de pacientes es acorde a la respuesta que se puede dar.